Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo queríamos compartir con vosotros unos cuantos consejos basados en nuestros años de cultivo de huerto, pensando especialmente en aquellos que estáis empezando. Lo primero que vas a necesitar es compost. Es la clave del éxito, en grandes cantidades. Y ojo, porque no quiero que entiendas el compost como un abono, porque no es así. Vas a necesitar mucha cantidad de compost, así que yo en tu lugar planificaría y construiría una compostera para poder hacerte el tuyo propio. Pero no va a ser suficiente con los restos que consigas de la cocina o del propio huerto. Vas a tener que buscar materia orgánica seguramente fuera de tu finca. Puedes visitar granjas, hípicas, restos orgánicos de los vecinos. Hay en algunos municipios donde ofrecen compost municipal, restos de comedores escolares. Aquí cada uno deberá buscarse la vida un poco. Puede ser que en un inicio, cuando aún no tengas el sistema empezado, necesites comprar compost. No hay nada de malo en ello. Eso sí, en grandes cantidades suele ser mucho más barato que en formato pequeño. Algo a evitar en tu huerto es el monocultivo. Es que el monocultivo tiene muchísimos inconvenientes. En primer lugar, te lo estás jugando todo a una carta. Si por lo que sea esa planta no se da bien en esas condiciones, en ese suelo, con esa luz, no tienes nada y esto puede llegar a ser muy frustrante. Además, si se instala una plaga en ese único cultivo que tienes, han encontrado el paraíso y va a ser muy difícil erradicarla. En cambio, si plantamos diversos, si en un bancal vamos alternando diferentes plantas, puede ser que nunca lleguemos a tener una plaga, porque la planta de al lado atrae a un depredador de la plaga o porque la repele directamente y nunca llega a instalarse. En todo caso es un win-win. Siempre es mucho mejor plantar diverso. Además, cuando en un bancal alternamos cultivos, lo que estamos haciendo es ahorrarnos el tema de las rotaciones de cultivos. Existen unas planificaciones complicadísimas de cómo rotar cultivos. Que si leguminosas, que si después una planta exigente, es algo bastante complicado. Si en un bancal plantamos diverso, la rotación de cultivos no tiene sentido. En nuestros bancales, por ejemplo, tenemos hasta 25 plantas diferentes y esto hace que siempre haya un cultivo u otro que se va ayudando y no tiene sentido rotar de esta manera tan complicada. Además, cuando plantamos biodiversidad por encima del suelo, lo que estamos haciendo es fomentar la biodiversidad bajo este. Os pongo un ejemplo. Existen unos hongos llamados micorizas que se asocian a las raíces de algunas plantas, pero no de todas. Por ejemplo, no se asocian con las coles. Si plantamos un bancal donde solo haya coles, la población de micorizas desciende drásticamente. En cambio, si en el bancal alternamos coles, lechugas, remolachas, alguna leguminosa, le estamos dando una oportunidad a esas micorizas de continuar viviendo en ese bancal y mantener la población. Ocurre algo parecido con las bacterias nitrificantes, que se asocian mucho a leguminosas. Si mediante una rotación de cultivos en un bancal ponemos leguminosas y luego hasta el cabo de 3 o 4 años no volvemos a poner unas leguminosas en ese bancal, en ese periodo de tiempo la población de bacterias nitrificantes habrá descendido muchísimo, así que será muy difícil recuperarlas de nuevo, aunque plantemos las leguminosas. Antes de convertirte en agricultor, tienes que convertirte en ganadero. Y es que bajo el suelo viven miles de millones de microorganismos a los que debes cuidar. Son muy, muy importantes. De ellos depende todo tu suelo. Todas las acciones que hagas en el huerto las debes de hacer pensando en estos microorganismos. Por ejemplo, no arranques las plantas, porque todos esos microorganismos que están viviendo con las raíces de una planta les estás perturbando, los estás matando. Corta la planta a ras de suelo y deja que esas raíces se vayan degradando.
No apliques venenos, ni fungicidas ni insecticidas. Aunque lo apliques encima de las plantas, luego cuando llueve eso cae al suelo. Y si es tóxico para los organismos grandes como insectos, imagínate para los microorganismos. También los estás matando. Algo que también puedes hacer por tus microorganismos es no labrar. Cuando volteas el suelo, estás cambiando las condiciones donde viven. Y si esos microorganismos vivían con cierta humedad y con cierta cantidad de oxígeno, al labrar eso está cambiando. Y muchos de ellos es probable que no sobrevivan a esta acción. No dejes espacios sin cultivar en tu huerto, porque en estos lugares desciende drásticamente la cantidad de microorganismos en el suelo. Si no tienes nada que cultivar, puedes sembrar un abono verde o una cubierta vegetal, pero no lo dejes sin nada. Además, a los microorganismos les encantará que añadas grandes cantidades de materia orgánica en superficie, porque es de esto de lo que se alimentan. Ellos transforman la materia orgánica en nutrientes disponibles para nuestras plantas, así que es importante que los vayamos alimentando. Puede ser que todo esto que te estoy contando sobre no labrar, no tirar insecticidas, no tirar fungicidas, te suene a algo muy diferente a la idea que tú tenías sobre cómo hacer un huerto. Es posible, pero para pequeños huertos domésticos es un sistema que funciona muy bien. En Internet y en nuestro canal puedes encontrar muchísima información sobre cómo abordar pequeños detalles de este método. De verdad, desde la experiencia te digo que le des una oportunidad porque es un sistema que vale mucho la pena. Otra de las claves del huerto es la luz. Fíjate en el recorrido que hace el sol en el cielo a lo largo del día para determinar las zonas de sol o de sombra que hay en el terreno que quieres cultivar. Esto va a condicionar la orientación de nuestros bancales y es que siempre vamos a buscar la máxima exposición solar para nuestros cultivos. Pero ojo, porque según donde vivas la exposición solar puede cambiar a lo largo del año. Por ejemplo, aquí donde vivimos nosotros, en invierno el sol va muy bajo y la exposición solar es muy diferente al verano, cuando el sol va muy alto en el cielo. Otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de luz es el tamaño de los cultivos. Cuando plantamos cultivos altos, como podría ser una tomatera, esta puede hacer sombra a los cultivos que tenga detrás. Y a la hora de planificar nuestro huerto, esto es algo que deberemos tener en cuenta y poner los cultivos más bajitos, como las lechugas, delante de los cultivos más altos, como las tomateras. No todas las plantas tienen la misma necesidad de luz. Hay plantas que toleran estar a la sombra, como por ejemplo las judías o las lechugas, y podemos aprovechar esos rincones más sombreados de nuestro huerto para estos cultivos. Algo importantísimo en nuestro huerto es tomar medidas para aumentar la biodiversidad. Seguramente es un eslogan que habéis escuchado un montón de veces, pero es que es muy cierto. Un sistema, como puede ser nuestro huerto, se vuelve más equilibrado cuantas más relaciones se establecen entre los organismos que en él habitan. Así que a mayor número de organismos, mayor número de relaciones y por tanto un sistema más equilibrado. Una manera bonita de aumentar la biodiversidad en nuestro huerto puede ser atraer animales. Hay muchísimas maneras de hacerlo, pero últimamente he visto que se ha puesto muy de moda el tema de los hoteles de insectos. A ver, son bonitos, pero no me parece que cumplan muy bien su función. Creo que hay muchísimos rincones en nuestro huerto que les dan refugio y que los animales prefieren antes que un hotel de insectos. Además, en los hoteles hay como diferentes celdas para diferentes animales que yo no creo que se sientan muy contentos siendo vecinos. Hay otras necesidades de los insectos que podemos satisfacer mejor que la de refugio, como por ejemplo la de agua. En verano, para aguantar las altas temperaturas, podemos proporcionarle agua con un bebedero. Existen estos que son más comerciales y ya vienen hechos, pero podemos hacer uno nosotros mismos.
Lo único que debemos tener en cuenta es que no se ahoguen y no convirtamos ese bebedero en una trampa, sino que deberemos proporcionarles unas piedras o algún lugar donde posarse y poder beber sin riesgo a morir. Además, en invierno hay muy pocas flores, así que las abejas pueden tener dificultades y podemos usar estos bebederos para alimentarlas. Así, en el agua disolveremos un poco de azúcar que puede servir como alimento para estas abejas en época de invierno. Y es que produce unas bayas que les encantan. Y a mediados de invierno hay una actividad brutal de pájaros viniendo a comérselas. Un estanque probablemente sea la mejor manera de atraer animales a nuestro huerto. Para los pájaros les proporciona un lugar donde bañarse y beber. Para los anfibios es imprescindible. Además, también podemos atraer pequeños mamíferos como los erizos, que son unos grandes devoradores de caracoles. Si es un estanque donde podemos tener peces, estos peces se comerán las larvas de mosquito y enriquecerán ese agua del estanque que luego podremos usar en nuestros cultivos. Es una manera genial. Además, si no nos podemos permitir un estanque, existen otras maneras de atraer biodiversidad, como podrían ser lámparas solares para atraer insectos nocturnos por las noches a nuestro huerto, o a lo mejor unas colmenas de abejas. O, bueno, seguro que podéis encontrar diferentes soluciones para atraer animales a vuestro huerto. Haz de tu huerto un lugar agradable donde estar y donde pasar tiempo y disfrutar de él, pasear, relajarte. Que sea un lugar bonito hará que pases más tiempo en él y esto nos ayudará a detectar antes los posibles problemas que puedan aparecer. Una plaga, una planta que no crezca bien. A lo mejor puedes habilitar una zona donde poner una pérgola o poner un banco o unas sillas y esto te ayudará a pasar más tiempo en tu huerto. Una cosa que puedes hacer para que tu huerto sea más bonito es plantar flores. Muchas flores, cuantas más mejor. Nunca hay suficientes flores en un huerto. Y es que las flores no solo las hay de comestibles, como por ejemplo la caléndula o la capuchina o la manzanilla, sino que además atraen polinizadores a nuestro huerto, atraen biodiversidad. Como ya sabéis, hay muchas plantas en el huerto que dependen de los polinizadores, así que atrayéndolos lo que estamos haciendo es aumentar nuestra cosecha. Si estás empezando un huerto o te planteas hacerlo en breve, te recomiendo muchísimo que automatices el riego.
Las plantas agradecen un aporte de agua regular, constante, y si lo quieres hacer a mano te requerirá constancia, sacrificio y mucho tiempo. Automatizar un riego no es caro y es muy sencillo. Los temporizadores que nosotros usamos son sencillos, van a pilas, cuestan unos 15 o 20 euros y son muy fáciles de conseguir. El resto del sistema son tubos que se pueden cortar con tijeras de poda y las piezas que se usan para empalmarlos o bien encajan o bien enroscan. Es muy sencillo y de verdad vale mucho la pena. Acolchar es muy buena práctica en el huerto. Consiste en cubrir el suelo y lo más habitual es usar paja, aunque la mayoría de materiales orgánicos nos sirven. Nosotros estamos preparando este bancal y lo estamos acolchando, aún no hemos acabado. Por eso veis esto por aquí a medio terminar. El acolchado tiene muchísimas ventajas. Nos sirve para proteger el suelo de las temperaturas extremas, tanto en verano de la solarización y el calor, como en invierno de las temperaturas bajas, las heladas. Además, nos ayuda a prevenir la aparición de hierbas adventicias. Seamos generosos con la capa de mulch. También sirve como hábitat para muchísima vida. Y, por si fuera poco, ayuda a retener la humedad en el suelo y nos evitará muchos riegos. Hace no mucho hicimos un vídeo donde os contamos todo esto del acolchado con mucho más detalle. Os dejo por aquí el link. Otro consejo que me gustaría darte es que siguieras el calendario de siembra de tu zona. No intentes forzar las fechas, al final no funciona. Si hay un cultivo que te hacía mucha ilusión y llegas tarde, no pasa nada, inténtalo el año que viene. Como consejo extra me gustaría decirte que guardes tus propias semillas. A ver, conservar semillas puede ser muy difícil, pero puede ser también muy fácil. Empieza por las fáciles. La caléndula, los tajetes, la calabaza, el maíz, los guisantes, hay muchísimas plantas. No solo es que ahorres dinero, sino que además ganas en autosuficiencia. Además, hoy en día, conservar tus propias semillas puede ser todo un acto de rebeldía y de justicia social. Si no sabes de qué te estoy hablando, por aquí te dejo un vídeo que hicimos hace un tiempo donde explicamos a fondo cómo está actualmente el mundo de las semillas, y es que es realmente importante. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo.